Muy bien, hace un momento había explicado que los jugadores, cada jugador recibía 2 cartas, cada uno, y que deberían combinarlas con las cartas que iban surgiendo en la mesa, con el flop, con el turn y con el river. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo son los juegos? El primer juego se llama par simple, que son, supongamos que estas son las 2 cartas que originalmente tenía el jugador, y estas son las 5 cartas de la mesa, que será hasta aquí el flop, el turn y el river, y el jugador supongamos que tenga estas cartas. Como se observa, este jugador tiene una Q y aquí en la mesa está repetida también otra Q, obviamente del distinto palo, porque recordamos que se juega solamente con un mazo nada más. Entonces se llama este juego par simple. Es el juego más modesto, de menos valor en el póker. Par simple, o sea, 2 iguales y otras 3 desiguales. En este caso, supongamos, a él le conviene, vamos a ver qué cartas descartar aquí en la mesa. Siempre conviene descartar las cartas más chicas, o sea, sacar con la que no va a ser combinación, sacar las cartas más chicas y que no le sirvan para juegos. Él elimina estas 2 y presenta estas 5 cartas. En este caso se llama par simple. 2Q, o sea, 2 cartas iguales y otras 3 desiguales entre sí. Ese es el par simple. ¿Qué pasa si otro jugador tiene otro par simple? Este otro jugador, por ejemplo, puede tener estas cartas. Este también tiene par simple. Descarta estas 2 cartas también, a conveniencia de él. Muestra estas 5 cartas, estas 3 más estas 2, formando par simple de 7. ¿Se ve? Un par, o sea, 2 iguales y otras 3 desiguales. Recordemos que las que están en la mesa es en común para todos los jugadores que están participando en el juego, o sea que sí han pagado la apuesta. Si 2 jugadores tienen un mismo juego, gana el que tenga el par simple más alto. ¿Qué pasa si los dos ahora empatan con un par simple que está en la mesa? O en sus manos, combinándolas, tienen el mismo par simple. Como por ejemplo en este caso, este jugador tiene un 9-4, este tiene as y 10. Los dos eligen el par simple en la mesa. No, fíjense que no han formado un segundo par, solo un par, el par de la mesa, que es el par de Q. En ese caso, aunque están empatados en el mismo par de Q, gana el que tenga en sus otras 3 cartas restantes, recordemos que eran 5 que había que elegir, gana el que tenga la carta más alta. Por ejemplo, ¿quién ganaría? Si este jugador tiene un as y un 10, por lo que descartaría para él estas 2 cartas, solo para este jugador descarta, y se queda con un par de Q seguido de una carta alta as, 10 y 7. Recordemos que la as es la más alta. Y este también tendría par de Q, pero su próxima carta más alta sería el 9. Cuando el de él es un as, gana él la apuesta, se lleva el bote. El siguiente juego se llama par doble. El par doble le gana al par simple. Los jugadores hacen sus apuestas, ¿sí? Todos han pagado antes del flop, eligen quién va a jugar, quién no, cada uno con sus propias cartas. Sale el flop, como lo había explicado antes, vuelve otra vez la ronda de apuestas y empiezan a pasar, elevar, foldear. Se termina la ronda, se va al turn. Después del turn ya vuelven otra vez a pasar, elevar, foldear, elevar, pasar. Y el último river, ¿sí? Empiezan a pagar, pasar. Supongamos que habrán quedado solamente estos 2 jugadores. O sea que este jugador de este lado con el de este hayan quedado hasta el final. Y este jugador tenga un 7-10. Si se fijan, en la mesa hay un par de Q.
Y este jugador, aparte de este par de Q, ha formado un segundo par, un par de 7. Se llama par doble de Q y 7, en la que primero se menciona al par más alto y después se menciona al par más chico. Y este jugador tenga estas cartas. También, si se puede observar, tiene doble par, o sea, par de Q y un par de 3. Cuando se tiene un par doble, primero se compara el par más alto. Quien tenga de los dos el primer par más alto gana. En caso de que empaten, como en este caso, que los dos tienen el par más alto de los dos es Q, se ve al segundo par. El segundo par de este jugador es un par de 7 y el segundo par de este jugador un par de 3. Gana este jugador con par de Q, par de 7. ¿Qué pasa si ahora los dos jugadores se empatan con los dos pares? O sea, su primer par es Q, como se observa. Los dos, sus segundos pares son 7. ¿Se ve? Han empatado en el primer par alto, que es el par de Q, y han empatado en el segundo par, que es el par de 7. Se va a la quinta carta. Recordemos que juegan con 5 cartas, se juega. Para este jugador le conviene no descartar ninguna de las cartas con las que hace par, o sea, ni Q ni 7, no descartar. Descarta las dos cartas, descartaría estas dos cartas por conveniencia, porque son chicas y sin formar par. Este jugador tendría par de Q, par de 7 y la quinta carta un 10. Este jugador le conviene descartar esta carta y esta carta. Entonces tiene par de Q, par de 7, fíjense que son más chicas que el 9, y su quinta carta el 9. Pero como aquel tenía la quinta carta un 10, por la quinta carta gana la apuesta aquel. Ahora aquí sucede algo importante, interesante, con lo que yo muchas veces me he enfrentado en mesa y he visto que personas expresaban que no debería haber ganado yo sino ellos, en situaciones así como esta. Ellos creen que existe el par triple. Por ejemplo, este jugador puede tener un par de 3 en mano, yo puedo tener un as y 2. Hasta el momento del flop, él me ganaba, va ganando, pues él tiene par de 3 y yo simplemente as y 2. Se va observando, él me va ganando, tiene un par simple de 3 y yo no tengo nada, no formo ningún par. En el turn se observa, este caballero, yo tengo un par de 7 ahora en mesa. Este par de 7 me pertenece a mí también y a él también. Pero él tiene par doble, él tiene par de doble de 7 y de 3 y yo simplemente un par de 7. Y aquí donde viene el meollo del asunto. Y en el river supongamos que suceda esto. Observen, sobre la mesa hay un par de Q, un par de 7. Él tiene un par de 3. En el póker no existe el par triple. Por lo que el tercer par más chico no se paga, no se cuenta. Lo que se cuenta después del par doble, después del segundo par más chico, es una carta suelta, la quinta carta. Observen, este jugador tendría par de Q, par de 7 y carta más alta entre el 9 y un 3, el 9. Porque recordemos que son 5 cartas, o sea, elimina esta carta y esta carta y le queda así. No hay, reitero, en el póker no existe el par triple. O sea, un tercer par, como en este caso, esta es la más alta del Q, la que le sigue es el 7 y el par más chico es la de 3. No se cuenta la más chica, tercer par chiquito no se cuenta. Entonces él, por conveniencia, elige las 5 cartas de la mesa, el par de Q, par de 7 y la carta 9 que es más alta. Entonces él elimina esto. Sin embargo, yo, de este lado, tendría par de Q, par de 7, por conveniencia oculto el 2 y el 9, y en mi quinta carta es un as. Cuando la quinta carta del otro ha sido el 9, porque sus 2-3 eran más chiquititos, para que no se paga. Gana este jugador que está del lado mío, se lleva el pozo. Y es ahí
donde jugadores de este lado, como el caso de este lado, preguntan, ¿por qué ganaste vos si yo tenía un par de 3? Bien, el par triple, reitero, no existe y no se paga en el póker Texas Hold'em. Siguiente juego, el trío o pierna. Supongamos que ya se han repartido los jugadores, ha tenido la ronda de elevar, foldear, foldear, elevar, pagar, pagar, elevar, ¿sí? Y empieza el flop. Supongamos que quedan 2 jugadores, uno tiene un par de Q en mano, otro tiene un par de 2 en mano. Se va al flop, ¿sí? Y sale en el flop, o sea, las 3 primeras cartas, recordemos que se llama flop, estas cartas. Obsérvense, hasta ahora, este jugador, el de mi lado, tiene trío, o sea, 3 cartas iguales. Es el próximo juego, las 3 cartas iguales, trío. Y este jugador tiene apenas un par simple de Q. Luego se va al turn, o sea, se pasa, se eleva aquí, va la ronda de elevar, elevar, pasar, igualar. Y en el turn vuelven otra vez a pasar, pasar o elevar o foldear, pero supongamos que quedan estos dos, no, ninguno de estos dos foldea. Y en el river supongamos que salga aquí. Bien, observen, trío. Cuando yo tenía un par de, o pierna de 2, trío de 2, a este jugador al final le sale un trío de Q, 3Q. Un trío son 3 cartas iguales y otras 2 desiguales. ¿Sí? O sea que a este jugador no le conviene eliminar a la Q porque forma parte de su juego. Le conviene elevar con las que no hace juego las más chiquititas, el 2, el 7, y se hace quedar estas 3 grandes con su trío. Él tiene entonces este jugador tendría un trío de Q, cuarta carta un as y quinta carta 9. Mientras que para mí, para el jugador que está de mi lado, no le conviene eliminar el 2 porque con él formaba un trío. Entonces no elimino el 2, tampoco voy a eliminar el as porque con la carta alta. Elimino de las cuales no hago juego alguno, las más chiquititas. Por ejemplo, en este caso 7 y 9. Yo tendría un trío o pierna de 2. Cuarta carta un as y quinta carta una Q. En caso de empate. ¿Quién ha ganado? Ha ganado este jugador, el que tiene el trío más alto. Se lleva al pozo este jugador.